Buenas tardes, estimados asistentes. Quiero darles la bienvenida a este tercer día de conferencias de la Muestra Internacional del Cebú Mexicano, edición virtual 2020. Quiero agradecer su presencia. El día de hoy vamos a tener conferencias sobre las razas del día, que son la raza Gucerat y la raza Hindú-Brasil. Antes de dar inicio, quiero recordarles que el día de hoy a las 8 de la mañana dio inicio la subasta en línea que está llevando a cabo la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Pueden ustedes entrar a nuestra página de internet, buscar el sitio de la subasta y encontrar ahí el catálogo para poder ver, observar y ofertar si hay alguno de los ejemplares ahí consignados es de su agrado. Bien, y dando inicio a este tercer día de conferencias, estaremos dando la conferencia a cargo del doctor Joel Domínguez Viveros, que será Estructura Genética y Esquemas de Mejoramiento en Ganado Gucerat e Hindú-Brasil. El doctor Joel Domínguez Viveros es ingeniero agrónomo, tiene una maestría en ciencias por la Universidad Autónoma de Chapingo, así también cuenta con un doctorado en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él es el responsable de las evaluaciones genéticas nacionales de los bovinos cebuinos desde el 2015 hasta la fecha. Es él quien se encarga de realizar las evaluaciones genéticas, de hacer los cálculos de los cebuinos que llevamos el registro genealógico en la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Dentro de las áreas de formación del doctor Joel Domínguez está el mejoramiento genético animal, áreas de formación, de investigación y de docencia. Así también desarrollo de evaluaciones genéticas en bovinos, ovinos y equinos, caracterización y conservación de recursos genéticos pecuarios, genética de poblaciones para la conservación y el mejoramiento genético. El doctor Joel Domínguez es también investigador del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1. Les vamos a pasar los micrófonos, le doy la bienvenida para que comience con la conferencia de este día. Bienvenido, doctor Joel Domínguez. Hola, buenas tardes. Gracias, doctor Fernando. Agradezco tanto la presentación como la invitación. Y como bien comenta, hoy vamos a hablar sobre Gucerat e Hindú-Brasil. Déjenme proyectar. Doctor, si gusta activar su cámara, por favor. Ajá. ¿La cámara? O la presentación, porque nos quedamos sin su presentación. Es la que trato de exponer. Ahí está. Ahí está, doctor. Muy bien. Ahí estamos. Bien. Ahora bien, hoy vamos a abordar dos razas, como bien comentamos, Hindú-Brasil y Gucerat. Bien, como hemos venido haciendo en las otras presentaciones, vamos a abordar primero la estructura genética de ambas poblaciones. Ahora, Gucerat, hablamos de un pedigrí de 12.900 animales, casi 13.000, y Hindú-Brasil, hablamos de un pedigrí de 168.000 animales. Como la asociación empezó en el 62, los nacidos son a partir de los años 50, los que están ahí en los registros. En cuanto a los sementales, vamos de 519 sementales en Gucerat a 5.295 en Hindú-Brasil. Los promedios de 18 a 26 y ojo, un semental tiene 1.658 crías en el pedigrí de Hindú-Brasil. Conforme a las vacas madre, de 4.000 a 55.000,
el promedio de 2 a 2.5 crías por vaca se ha venido constante en las otras dos razas abordadas en las presentaciones pasadas. De igual forma, el máximo número de crías por vaca, alrededor de 40. Hay que había 60 crías en otras razas, alrededor de 40 crías como máximo. Ahora bien, en cuanto a ancestros fundadores, aquellos que aportan a la variabilidad del pedigrí, reitero, no el que tiene más crías es el que aporta más al pedigrí. Identificamos 1.700 en Gucerat y 19.000 en Indobrasil. ¿Cómo evolucionan los ancestros fundadores para Gucerat? En el eje de las X tenemos el total de ancestros y en el eje de las Y cuánto aportan. En Gucerat, el semental, hay un semental que no es el que tiene más crías, explica el 6.7% de la variabilidad en el pedigrí. Necesariamente, como señalé, no es el que tiene más crías, es el que más explica. Este con solo 67 es el que más explica en la variabilidad del pedigrí. Ahora bien, 19 ancestros explican la mitad, el 50%, y 835 explican el 95%. El resto de los identificados como ancestros solo explican el 5%. Esta es la evolución en Gucerat. Sin embargo, en Indobrasil, el animal que tiene más crías es el que más explica. Sí, pero solamente explica el 1.9%. 198 ancestros explican el 50% y 9.900 el 95%. Entonces son dos núcleos, dos razas con sus diferencias en cuanto a la evolución, en cuanto al número de ancestros que explican la variabilidad en los pedigrí. Ahora bien, los temas de consanguinidad. Gucerat, el 41% de la población es consanguínea. En Indobrasil, el 28% son consanguíneos. No obstante, Gucerat tiene niveles promedio de 12.5 en la población consanguínea e Indobrasil tiene niveles promedio de 9.5% en la población consanguínea. Los máximos, alrededor de 57, 58%, son similares. No obstante, la distribución de los niveles de consanguinidad se ven diferencias. Por ejemplo, en Gucerat, el 23% de la población consanguínea está por abajo del 5%. En Indobrasil, el 40% de la población consanguínea está por abajo de 5%. Si nos vamos al extremo superior, en Gucerat, alrededor del 21% de la población consanguínea tiene niveles por arriba del 20%, en contraste con Indobrasil. Solo el 13% tiene niveles altos, tiene niveles por arriba del 20%. Y bueno, los niveles intermedios que van más o menos. Entonces, ahí se ven los contrastes en cuanto a los niveles y los porcentajes de información. ¿Cómo ha evolucionado esto a través del tiempo? Para Indobrasil, del 2005 a la fecha, alrededor del 85% de los animales registrados o que están en la base de datos son consanguíneos. No obstante, la consanguinidad promedio de ellos es la línea azul. La línea roja me señala la proporción de animales consanguíneos y la línea azul me señala los niveles de consanguinidad de ellos. Entonces aquí en Indobrasil se percibe que gran porcentaje de la población son consanguíneas, pero con niveles bajos, por abajo del 8, 11%, se ve un pequeño despunte del 17% en el 2016,
pero a partir de 2015 se ve una tendencia de alrededor del 11%. En Gucerat se ve una fluctuación más variable, va igual. Del lado derecho de línea roja son la proporción de animales consanguíneos y del lado izquierdo la línea azul son la consanguinidad de ellos. La consanguinidad promedio se mantiene estable entre 8 y 14%. No obstante, se ve gran variación en la proporción de animales consanguíneos. Entonces esto, pues hay años que reduce, no sé si haya migración de sementales, haya migración de reproductores, que en aquellos actos que han sido cerrados o consanguíneos, se ve se abre y se ve un desplome de la proporción de animales consanguíneos. Principalmente 2011 y 2014 se ve una disminución, pues, por así decirlo, significativa en la proporción de animales consanguíneos. Ahora bien, la estructura del pedigrí es importante porque nos da a conocer la cantidad de información genealógica que se tiene. Esto, para las evaluaciones genéticas, pues nos da qué tan profundo e integrado está el pedigrí y nos permite tener estimaciones más precisas. Pedigrís incompletos, pues las relaciones de parentesco se pierden y no se tienen estimaciones precisas. Gucerat, 71% tienen padre, 70% tienen madre. Si quitamos los ancestros que mencioné al inicio, con al menos un padre conocido, es el porcentaje de animales que carece de padre o madre. Y de ahí hacia abajo, el porcentaje de abuelos conocidos, bisabuelos o primera generación padre, segunda generación abuelos, tercera bisabuelos. Entonces, el sesgo que se podría decir que se ve del 29%, del 30% que carecen de padre, se atribuye a los fundadores, que al menos tienen un padre conocido o son fundadores que no se conoce sus ancestros. Por otro lado, en Indo-Brasil se ve que alrededor del 83% tienen padre conocido y hacia abajo se ve el desglose cómo va evolucionando el nivel de abuelos, bisabuelos y tatarabuelos conocidos. Entonces esto nos da una idea de que la integridad del pedigrí, qué tan íntegro o completo están los pedigrís. Aunado a esto, otros datos de importancia es el número de generaciones. Máximo número de generaciones. Si trazamos entre el ancestro y un individuo quién tiene más generaciones conocidas, se dice o se observó en la base de datos de Indo-Brasil que hay un individuo con su ancestro que tiene un máximo de 16 generaciones conocidas. En Gucerat, el máximo es de 13. Entonces, reitero, si tomamos un individuo o el individuo que tiene más líneas a su ancestro conocido, el máximo en Indo-Brasil es 16 y en Gucerat es de 13. En promedio, 6.3 en Gucerat, 5.4 en Indo-Brasil. Ahora bien, un ancestro puede mandar genes a su descendencia por vía paterna o por vía materna. Cuando manda por ambos lados es lo que llamamos generaciones completas, que un ancestro mande por vía paterna y por vía materna. En este caso, el máximo número de generaciones completas coincide en ambas razas, 6, y a su vez el promedio. Esto me reitera o me dice que de los animales en cuestión o en análisis, al menos tienen padres y abuelos conocidos. 2.1 generaciones en promedio, lo que es padres y abuelos, ya que el sesgo de padres desconocidos, reitero, se debe a los ancestros fundadores. Y hay otra estimación que es ponderada. Se pondera por el nivel de parentesco en cada línea y por el número de ancestros conocidos. Y es lo que llamamos máximo número de generaciones equivalentes.
es una ponderación que va de 7.6 a Gucerat y 8.6 a Indobrasil. En los promedios no se ve gran diferencia, 3.4, 3.8. Luego entonces, esta información y los cuadros anteriores me dan una idea de qué tan estrecho o qué tan unido es el pedigrí y qué tan profundo es. Otro tema de interés es la edad de los padres cuando sus hijos a su vez se convierten en padres. Entonces, esto ya es un intervalo generacional. Cuando ya el hijo se convierte en padre, nos da a entender que el papá inicial es desechado o es desplazado del rancho. Ese intervalo es lo que llamamos intervalo generacional. En mejoramiento genético nos interesa reducir ese intervalo para aumentar la ganancia genética. En las razas ahora presentes, pues se ve una diferencia de alrededor de un año, el intervalo generacional entre Gucerat y Indobrasil. Los datos de Gucerat arrojan que el intervalo generacional va de 7 años y el Indobrasil alrededor de 6, con la excepción de seleccionar una vaca, una hija, una vaca vía su madre o vía madres. Estas relaciones padre-hijo, padre-hija, son las líneas de selección que tenemos. Cómo seleccionar un toro vía su padre o vía su madre. Entonces, esto nos da los intervalos generacionales. Y la diferencia entre ambas razas es alrededor de un año. Ahora bien, pasamos a otro punto, crecimiento. Nos interesa conocer la curva de crecimiento de estas poblaciones. Para esto, con los datos de control ponderal que tiene la asociación, evaluamos el crecimiento en todas las razas y ajustamos modelos de crecimiento. Modelos que nos describen la tasa de crecimiento, nos predicen el posible peso adulto, peso asintótico y nos permiten separar variables como grado de madurez que pueden ser de interés en mejoramiento genético. Esta primera gráfica es de Gucerat. Gucerat, la predicción es, con el modelo ajustado, habla alrededor de 45 kilos al nacer, de 212 o 185 kilos alrededor de 240 días para machos y para hembras. O dicho de otro modo, una diferencia de 27 kilos alrededor entre machos y hembras en peso a 240 días. El peso al año o 365 días se ve una diferencia de 48 kilos entre machos y hembras. Y ya el peso adulto o peso asintótico nos dice una diferencia de alrededor de 113, 120 kilos entre machos y hembras. Los datos analizados para esta curva en Gucerat fueron 5,000 datos o 5,000 pesadas en machos y 4,700 en hembras. Ahora bien, en Indo-Brasil, de igual forma se ajustaron los modelos y el peso al nacer estimado anda alrededor de 32 kilos. Para peso al destete, peso 240 días, tenemos una diferencia entre 20 kilos entre machos y hembras. Para el peso al año, una diferencia entre 40 kilos y para peso adulto asintótico, más de 120 kilos. Otra variable que nos genera este modelo, que nos indica cómo crece el bosque índico en el trópico mexicano, es la tasa de crecimiento, que nos permite visualizar ese crecimiento a través del tiempo con base en los sistemas de alimentación que hay en México. Y esa tasa de crecimiento nos está señalando ciertas diferencias o ciertas particularidades. Se esperaría, o se dice en la literatura en general, que la curva de crecimiento del bovino es sigmoide, con un punto de inflexión bastante bien definido. Las curvas de crecimiento hasta ahora mostradas
presentan un crecimiento constante, que ese punto de inflexión no está muy diferenciado o muy preciso en estas poblaciones evaluadas. Ahora bien, todos esos modelos nos van a arrojar, información para los esquemas de mejora, para generar más variables en mejoramiento genético. Con lo que ya hay, con los pesos que ya hay y que se ha hecho, es lo que les voy a presentar a continuación. Se han hecho 3, 4 evaluaciones genéticas, se han publicado 3, y en este ciclo de conferencias estamos presentando la 4ª evaluación genética correspondiente al 2020. Bien, en esta evaluación que se está presentando en este ciclo de conferencias y lo que nos atañe al día de hoy, pues cabe señalar lo de Indo-Brasil y Gucerat. Como podrán ver, la magnitud en los pedigrí versus los datos analizados. Es lo que quiero recalcar y ahorita abordar en la siguiente discusión. Los datos analizados. Con los datos analizados, estos son los pesos promedio ajustados a 120, 205, 365 y 540 días para Indo-Brasil y para Gucerat. Esos son los pesos promedios de esta evaluación. Ahora bien, con estos 5 puntos, estamos abordando 5 puntos en la curva de crecimiento de las poblaciones estudiadas. Con estos 5 puntos queremos hacer incidencia en cómo crecen los animales y en su momento, pues buscar animales más eficientes o con mejores rendimientos. Y aquí es donde cabe señalar que la calidad y la cantidad de información que se genere es de suma importancia. Porque si hay veracidad en los datos, hay veracidad en la curva que estamos analizando. Si no hay veracidad o contundencia en los datos, pues estos análisis salen sobrando. O sea, pues no son más que análisis sin fundamento si no hay sustento en la calidad de información. Entonces, recalco que los compañeros que andan en campo, los técnicos, incluso los ganaderos, hagan énfasis en la calidad de la información. Repercute menos un dato perdido, si no hay el dato, no agregarlo a un dato inventado. Entonces, si se quiere tener certeza y que esto haga inferencia en mejorar el crecimiento de los animales, hay que tener veracidad en la información que se va generando. Bien, ahora sí, ¿qué cabe señalar? En Gucerat, con respecto al pedigrí, solo el 19% tienen pesos al nacer, el 14% tiene peso a 205 días y el 7.5% tiene peso a 540 días. Pero el extremo está por señalarse en Indo-Brasil. La relación de datos productivos con el pedigrí es abismal. Tenemos que el 3.8% de la población tiene peso al nacer, el 3.3 tiene peso a 205 y el 2.2 tiene peso a 540 días. Entonces, esta parte de la información hay que abordarla o verla a detalle ahí con el comité técnico. ¿Cómo repercute? Bueno, Gucerat, el pedigrí son 12.962 animales. Con esa información analizada, se pudieron generar DEPs o EPDEPs para 9.154 individuos, que es una reducción del 29%. En Indo-Brasil, aún así, con la poca cantidad que hay de información, lo bien formado que está el pedigrí, solo hubo una reducción del 28% en los animales evaluados. De 168,000 a 169,000 se pudieron generar EPDEPs. Esto genera una situación
gran cantidad de animales no tienen datos productivos y gran cantidad de registros salen sin DEP. Bueno, ¿qué está pasando en Indobrasil? Me llamó la atención. Me puse a ver, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué está pasando realmente? Y hay un fenómeno que llamamos cuello de botella. Cómo a través del tiempo se reduce el número de reproductores, se reduce el número de individuos y de una generación a otra se reduce la cantidad de variabilidad de datos. Analizando la base de datos, en la década de los 70, el 22% de los animales son nacidos en la década de los 70. En los 80 corresponde al 38% del pedigrí. En los 90 corresponde el 20% del pedigrí y del 2000 a la fecha es el 15% del pedigrí. Entonces, esta reducción a través del tiempo es lo que me está indicando esa reducción en la base de datos y en los análisis realizados. No está mal, no hay ningún problema, solo que la gran cantidad de pedigrí son de décadas anteriores y bueno, por ende no tienen datos productivos. Y es aquí donde vuelvo a exhortar que se fundamente, se complemente, se exhorte a que haya bases de datos más completas, generar más pesadas y que esta relación pedigrí-datos pues se vaya revirtiendo. Regresamos al catálogo. Ahora bien, en estos catálogos que ahora se entrega y que se han entregado, pues es una herramienta que ayuda a la selección o al mejoramiento genético. En estos catálogos están los conceptos y definiciones de la base de datos, cantidad de datos y tipo de análisis. Y en los resultados están los listados de los mejores sementales o prospectos a semental. Y a su vez hay información para la selección de reemplazos. Con estos cuadros que se agregan nos permite ver en qué percentil o en qué posición están los sementales o prospectos a semental. Y ahora bien, en este catálogo pues están los DEPs para Gucerat, para los 5 pesos analizados y están los DEPs directos y maternos que ahorita voy a abordar para las variables evaluadas. Y como son análisis estadísticos, pues también están sus precisiones, las medias, los mínimos y los estadísticos descriptivos aquí para Bucerat. Y a su vez también ahí en el catálogo pues está en la misma información para Indobrasil. Estos son los estadísticos básicos o descriptivos de las DEPs. Están en las unidades de medida, están en kilogramos. Como todas las variables analizadas están en kilogramos, pues se presentan en kilogramos. Esta información pues ya se entregó a la asociación con la intención de agregarlos a la base de datos y que los registros salgan con los respectivos DEPs. Y otro tema o idea que se ha abordado es que esta información llegue a los criadores, hacer un reporte para cada rancho, para cada criador, que esto le llegue de manera particular a cada rancho. A cada rancho tenga su inventario de lo evaluado, cómo salieron los evaluados dentro del rancho y en la nacional, y tablas sin contenidos para interpretar las DEPs y así el criador pueda seleccionar sus reemplazos, desechar aquello que tenga que desechar y en su momento comercializar, porque he oído que ya algunos para comercializar les exigen las DEPs. Algunos canales de comercialización ya exigen las DEPs. Bueno, DEPs, diferencia esperada en la progenie, si hablamos de carne o de crecimiento, y HTP, si hablamos de leche. Son productos de las evaluaciones genéticas. Bien, ¿cuál es el modelo animal? ¿Cuál es el modelo de cómo fluyen los genes y cómo se generan las DEPs?
Por el lado izquierdo, lo que llamamos DEP directos, son aquellos que van en el esperma o en el óvulo de los reproductores, se genera el genotipo del animal y es lo que expresa el animal. Son los DEP directos. Lo que el papá manda en el semen, lo que la mamá manda en el óvulo, se conjuga el nuevo becerro y eso que expresa son los DEPs directos. Un medio del papá, un medio de la mamá, por el lado izquierdo. Pero, como mamíferos que son, la habilidad para producir leche de las vacas también repercute en la expresión de esas DEPs. Aunque no se ordeña, con los modelos podemos separar lo que se debe a la parte directa, lo que recibió por el esperma y por el óvulo, y lo que está recibiendo por la producción de leche de su madre. Es lo que llamamos DEPs maternos, que está por el lado derecho de esta imagen. Luego, entonces, para que el semental de acá arriba tenga DEPs maternos con buena precisión, sus hijas, si tienen que ser vaquillas, tienen que parir y tienen que destetar las crías para que den la información de compararse con vaquillas producto de otros sementales. Por lo tanto, los DEPs maternos llevan más tiempo para evolucionar en cuanto a las precisiones. ¿Por qué? Porque las hijas de los toros tienen que parir y expresar su potencial. Pero para peso al nacer, peso a los 120 días y peso a 205 días, se generan los DEPs directos y los DEPs maternos. Para peso a 365 días y peso a 540, solo generamos DEPs directos. ¿Por qué? Porque tratamos de separar ya el efecto materno, que ya solo sea la expresión del efecto genético directo del animal. Bien, con esta información, pues ¿hacia dónde va? Primero, pues a los criadores de registro. Los criadores de la asociación son los que invierten en la información y son los principales beneficiarios de estos productos. Luego, entonces, la venta de sementales o reproductores a criadores comerciales se benefician o tienen ganancia del mejoramiento genético que se lleva adelante en los criadores de registro. Y visto de otro modo, pues puede que vaya para razas puras, líneas puras, pero también tiene potencial en cruzamiento para tener vigor híbrido con otras razas Bos taurus o incluso dentro de los Bos índicos y sacarle provecho a través de cruzamiento. Puede haber sementales que tengan muy buena respuesta en sistemas de cruzamiento o tengan muy buenos DEPs para tipo de variables en razas puras. Entonces, para seleccionar un semental, una vaca, con base en las DEPs, hay que tener ciertas cuestiones en mente. Primero, ¿cuáles son los objetivos de producción o qué voy a producir? O qué quiero mejorar. Lo que voy a producir, lo que quiero mejorar. De eso veo cuáles son los criterios para llegar a ese objetivo. ¿Qué se está midiendo para eficiencia? ¿Qué se mide para reproducción? ¿Qué se mide para crecimiento? Y de esos criterios, tengo que ver cuáles hay disponibles de los animales que voy a tener como reemplazo. Y bueno, sin dejar de mencionar los costos de producción y el mercado, hacia dónde va ese producto. Todo eso, pues tengo que tomar en cuenta para saber cuál es el toro ideal. Ya con estos DEPs, con estas evaluaciones, pues ya me dan DEP para ciertos puntos o ciertos puntos del crecimiento al nacer, a los 205, al año, de cómo va evolucionando. Entonces ya tengo información objetiva para poder seleccionar un semental. Pero ojo, un semental es bueno para una variable o dos, no es súper semental o súper bueno para todo. Entonces, a mayor información, pues tengo más precisión a través del tiempo. Como va avanzando la base de datos en la información, pues tengo estimaciones más precisas para seleccionar reproductores. En este caso, no voy a poner los sementales
acá, a la noche revisando para hacer la presentación, me encontré que ya algunos criadores de manera comercial en sus promocionales ya tienen las DEPs para lo que es el animal en cuestión. Por ejemplo, este individuo nordestino, tiene valores, muy buen valor para peso a 205 días. Tiene una DEP de 2.82 kilos. Y para el materno a 205 días también es positivo, 1.38. Y para peso a 365 días, 9.25. Este individuo es sobresaliente. Este individuo es sobresaliente para crecimiento. Aún, ojo, aún aunque la madre es negativa para el materno 205 días. Quiere decir que la carga genética que él trae, pues a la hora que se generan los espermas, los óvulos, se va aleatoriamente parte del genoma y bueno, por eso es importante evaluar la población. Entonces, tiene buenos EPDs para crecimiento, peso a 205 días directo y materno, peso a 305 días. Para peso a 550 días, no es sobresaliente, pero si hablamos del 0, que es la media de los valores genéticos, anda alrededor del 50%. Y como las variables de crecimiento están correlacionadas positivamente, por eso que el DET para peso a nacer es positivo. Entonces, este individuo es idóneo para crecimiento. Ahora esta vaca. Esta vaca en su momento, cuando entró a promoción, no tenía evaluación genética. Pero si vemos sus padres, su padre tiene un DEPS idóneo para peso a 205 días y para peso a 365 días. Bueno, en resumen, pues ya se están agregando los DEPS en los promocionales para la venta de reproductores. Otro ejemplo. Esta vaca tiene sus estimaciones para peso al nacer, 205 días, 365 y 540 días. Ha sido evaluada, tiene actitudes de moderadas a altas y es positiva para el materno, 0.46, y es positiva para peso a 365 días. Entonces ya me da una idea de por dónde van sus posibles crías o lo bueno que puede ser. Este toro, Príncipe presenta los DEPs de sus progenitores. Entonces ya aquí el criador está promocionando que están dentro del programa de evaluaciones genéticas y que ya hay certeza de qué tan bueno o qué puede producir este toro en comparación de aquel que no tiene dato alguno y no sabemos por dónde puede saltar. Ahora bien, hacemos nomás referencia o énfasis siempre en los toros, pero recordemos esa maquinita, la vaca, la importancia que tiene la vaca y la importancia que tiene seleccionar vacas idóneamente. A esa maquinita, en su momento, le exigimos que sea reproductiva, que sea buena reproductora, que nos dé una cría en cierto tiempo. ¿Sí? Todavía, aparte de que le exigimos que se reproduzca, le exigimos que se reproduzca una cría en tanto tiempo. Luego, a veces en algunos sistemas de producción, le exigimos que nos dé algo de leche, que dé un ingreso extra por producción de leche. Y a su vez la queremos evaluar por su vida productiva. Entonces a ese animalito, esa vaca, esa maquinita, hay que hacer énfasis en cómo seleccionarla en las próximas reproductoras que se van a quedar en el rancho. Porque el semental lo que nos da un puño de crías, por así decirlo.
pero la máquina que va a procesar todo eso es la vaca. Entonces no hay que descuidar el esquema de selección de las vacas. Ahora bien, regresamos a la evaluación genética. Dado la estructura de los datos, solo voy a presentar la de Gusserat. Y voy a presentar la de Gusserat a partir de 2013, que es el año base que utilizamos para desviar las evaluaciones genéticas. Dicho de otro modo, cada evaluación genética tomamos un año base para desviar las DEPs, que es la base genética conforme se contrastan. Conforme avanza el tiempo, esa base genética la vamos moviendo a través del tiempo. Para Gusserat, peso al nacer, que es la línea azul, pues se ha mantenido estable alrededor del 0, que eso sería lo idóneo para no tener problemas al parto. Peso al destete a los 205 días. Se ve que hay un comportamiento que de 2003 a 2016 hubo una pequeña caída, pero del 2015, por así decirlo, 2016, repunta a un comportamiento positivo. Peso a 205 días materno o leche. Es algo que veo que se ha descuidado porque no sea una tendencia positiva, sino una tendencia estable, mantenida estable, que no se ha tomado en cuenta y que se debe tomar en cuenta para futuros esquemas de selección. Crecimiento postdestete, por así decirlo, a partir de 205 días. Para peso a 365 y peso a 540, se ve una tendencia muy parecida, que alrededor del 2015-2016 hubo una caída que coincide incluso acá con el directo de 205 días, si se fijan. Entonces, a partir de 2015-2016, se ve el repunte en las tendencias. Bueno, esta información está ahí disponible en la asociación. Espero que en su momento se aborde con los comités técnicos. Agradezco su atención y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, comentario, señalamiento. Muchas gracias, doctor Joel Domínguez. Le agradezco esta presentación y vamos a dar inicio a esta sesión de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta para el doctor Joel Domínguez, favor de hacérnoslas por el chat para que yo la lea y se la pase al doctor Joel Domínguez. Él la escuche y nos dé la respuesta para cada una de sus preguntas. Todos aquellos que están conectados pueden formular sus preguntas a través del chat que tenemos aquí en la página de Zoom. Mientras esperamos que formulen sus respuestas, sus preguntas, perdón, quiero darles algunos datos interesantes de las razas del día de hoy, que es la Indobrasil y la raza Gusserat. Referente a la raza Gusserat, quiero comentarles que en base a los registros del año pasado, que es el 2019, que es como nosotros en la asociación cortamos los registros cada año, la raza Gusserat ocupó el 5º lugar a nivel nacional, aportando el 2.52% de los registros emitidos de la raza y contando ya con un histórico de 13.848 registros. Eso es el número de registros que tenemos de la raza Gusserat. Es una raza que se ha mantenido estable en los últimos 5 años. Han sido constante el número de registros y ha ido subiendo de manera constante poco a poco. Así también el Indobrasil es la raza que el año pasado ocupó el 7º lugar a nivel nacional con el 1.13% y en su histórico cuenta con 172.166 registros. Eso nos dice lo
la cantidad de criadores que en un momento dado hubo de esta raza y la aceptación que tuvo aquí en México. Es por eso ese gran número de registros, como bien lo mostraba el doctor Joel Domínguez, sobre la cantidad que hubo en los años 70, en los años 80, sobre todo, de esta raza, que era muy apreciada aquí en México y que lo sigue siendo, ya que es un animal que mucho aporta para los cruzamientos, para dar la rusticidad, al igual que la raza Bucerat. Vamos a revisar aquí el chat. Aquí tenemos una pregunta si estará disponible este Zoom para volver a verlo más adelante. La respuesta es que sí, va a estar en la página de Facebook y va a estar también en el canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Aquí hay una pregunta, Alberto Fonseca pregunta, ¿se ha reducido lo suficiente el tamaño de la oreja del Indobrasil para poder aumentar su musculatura? No sé si gusta comentar algo, doctor Joel Domínguez, si no, yo haré lo conducente en esta pregunta. Doctor, pues ahí sí necesito su apoyo porque no tengo datos, mediciones para contrastar la pregunta del señor Fonseca sobre el tamaño de la oreja y su musculatura. Ahí usted que tiene la experiencia en campo, agradecería su apoyo. Sí, claro que sí, doctor Joel. Sí, en referencia a esta pregunta, bueno, el ganado Indobrasil tiene el tipo de oreja que nos marca el patrón racial. Sí, quizá en cuestión de tamaño, los animales, vamos a decir, actuales, quizá pudieran tener una reducción mínima de ese tamaño, más no de la forma y de todas las características ideales que nos marca el patrón racial. Creo que la oreja se ha mantenido. Lo que sí ha aumentado y es es algo que es fácil ver, es la conformación de los animales Indobrasil mexicanos específicamente, son animales ya no tan altos como los animales de los 70s y de los 80s, son animales de una talla más moderada, animales sí ya de mucha musculatura y sí ha habido una, vamos a decir, una evolución en la conformación y en la selección de el Indobrasil mexicano, vamos a decirlo así, mucho más robusto en cuestiones de musculatura, de profundidad, de largo, y sin lugar a equivocarme, les puedo decir que el ganado Indobrasil mexicano es hoy en día quizá el mexicano de los mejores exponentes de la raza en el mundo. Eso es algo que está a la vista. Los creadores de Indobrasil de México hicieron una muy buena selección en la conformación de lo que hoy día existe en México en Indobrasil. Animales mucho más profundos, animales de mucho mayor musculatura, animales de una buena estructura corporal, conservándola y también conservando las características de la cabeza ideales que nos marca el patrón racial. Entonces, eso sí, a nivel mundial, sí puedo decirles que México tiene quizá uno de los hatos de Indobrasil del mundo, mucho más bellos y con características de conformación importante para la producción. No sé si tengamos alguna otra pregunta al respecto de las razas del día de hoy, que son la raza Indobrasil y la raza Bucerat. Son las dos que tendremos. Nuevamente quiero, en lo que esperamos más preguntas, informarles que el día de hoy a las 8 de la mañana dio inicio la subasta en línea de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú. Ustedes pueden entrar a nuestra página web www.cebumexico.com, ir a la sección de subastas y ahí encontrarán ustedes el catálogo y verán todos los animales que están a la venta. Si ustedes quieren
verlos, las cuestiones productivas, los registros, las fotografías, las medidas, todo está disponible. Dice otra pregunta. Hola, buenas tardes. Empecé a trabajar llegando controles de finca, pero me gustaría empezar con pruebas moleculares y los DEPs. ¿Hay información dónde puedo hacer estas pruebas para YIR? Todas son de registro, pero para YIR, ¿dónde puedo encontrar esa información? Josué Reyes. Bueno, no sé si quiere usted contestar, doctor Joel. Sí. Si gusta, yo también puedo aportar después si lo considera. Ok. Con respecto a lo molecular, ahí en la asociación lo voy a presentar mañana con datos de sardo negro y el viernes con datos de Brahman. En la asociación ya se está trabajando la parte de genómica y molecular. Se está empezando con los de prueba de paternidad. Esa es la primera parte. La segunda parte, a mediano plazo, se quiere hacer las poblaciones de referencia para que en su momento haya o exista DEPs, genómicos, que es a lo que se quiere llegar a mediano plazo. Sí, ya se empezó, se está trabajando algo en la asociación y reitero, mañana con lo de sardo negro y el viernes con lo de Brahman ya se van a presentar ¿cómo se llama? Resultados de los avances y de lo que se está planeando a mediano o largo plazo. Eso no sé si contesto su pregunta, quedo al pendiente para mayor información. Ok, doctor Joel, muchas gracias. Sí, en referencia a eso, ¿cómo es el esquema? Como dice el doctor Joel, de parte de la Asociación Mexicana de Creadores de Cebú, el primer punto es tomar los datos de campo. Eso es la cuestión principal, es lo básico, él lo habló en su plática. ¿Qué son los datos básicos? En cuestiones de DEPS para crecimiento y desarrollo y desempeño, que son peso al nacimiento, peso al destete, peso al año y peso al sobreaño. En este caso, también en cuestión de YIR, si es animales que están siendo explotados para la leche, tenemos el control lechero oficial, en el cual se inscriben los socios y va un técnico de la asociación a tomar los pesajes de la leche y para poder determinar las producciones individuales de cada vaca y ranquearlas dentro de las categorías que tenemos de vaca lechera plus, en base a sus producciones. Posteriormente, esa información se la pasamos al doctor Joel Domínguez y él se encarga de calcular las DEPs para desempeño en cuestiones de peso y para la leche, que son los PTA, para las producciones de leche. Entonces, terminando de contestar la pregunta, tenemos que empezar con datos básicos para poder obtener las evaluaciones genéticas de esos datos aunados con el pedigrí y pueden hacerse pruebas de marcadores moleculares. Hay varias compañías que dan el servicio, hay unas con las que trabajamos en la asociación que es quien nos hace las pruebas de marcadores moleculares para características de los animales. Entonces es algo que se puede hacer. Dice, sí, también, no soy miembro creador de AMC, por eso tengo que ser socio. Bueno, si lo quiere hacer de parte de la asociación, tendría que hacerse socio. Si usted lo quiere hacer de manera individual, obviamente, pues tendríamos que, bueno, es que para poder amarrar la información de DEP se necesita que tengamos animales de pedigrí para poder para poder ligar esa información que se está recibiendo de campo con el pedigrí de esos animales y ese pedigrí también poderlo ligar a los marcadores moleculares que son las características de interés de esos animales. Entonces, es algo que de manera individual saldría todo esto, pues con vamos a decir, es un poco complejo de manera individual, se puede llevar a cabo. Sin embargo, las empresas que trabajan específicamente en marcadores moleculares, pues bueno, dan una información individual. Hacer todo este análisis que el doctor Joel nos presenta es algo más complejo y requiere de mucha información. Es por eso que la asociación tenemos esa capacidad por la información que manejamos. Además que
somos los que salvaguardamos las genealogías de los registros cebuinos en México, que es algo que nos confirió la SADER en su nombre para vigilarlo, supervisado por ellos, ¿no? Bueno, ok, no sé si tengamos por ahí alguna otra pregunta para el doctor Joel para que nos la conteste. Quiero igual invitarlos, posteriormente vamos a ver una serie de videos de los criadores que están exponiendo y que tienen sus pabellones aquí en la Muestra Internacional de Cebú Mexicano, edición virtual 2020, de la raza Indo-Brasil y de la raza Bucerat. Ustedes podrán ver las ganaderías que están presentes, imágenes de sus ranchos, de los animales que tienen, así también los videos promocionales de las razas y de los animales que están en la subasta. Eso viene a continuación, antes de que tengamos nuestra segunda conferencia del día, que estará a cargo del doctor Sergio Lucio Villalón. Bien, si no tenemos ninguna otra pregunta, quiero agradecer nuevamente al doctor Joel Domínguez Viveros por su participación en esta conferencia y agradecerle también de parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Criadores de Cebú y de su presidente, el señor Ricardo Casanova Quintanilla, su disposición para esta conferencia, para estar con nosotros. Lo vamos a tener todavía el doctor Joel Domínguez el día de mañana y el día viernes para que nos siga dando toda esta información tan valiosa de los cebuinos mexicanos. Doctor Joel, muchas gracias nuevamente. Les agradecemos su disposición para esta conferencia. Bueno, les agradezco la confianza de invitarme a participar y ya saben, seguimos en comunicación para mañana la siguiente ponencia. Ok, claro que sí, doctor, les agradecemos y no se despeguen, en un momento más regresamos ya con la segunda conferencia del día, que será Evolución y Perspectiva de la Raza Bucerat en México, a cargo del médico veterinario zootecnista Sergio Lucio Villalón. Vamos a ver los videos de los criadores y regresamos con la segunda conferencia. Muchas gracias.